¿Qué tal a todos? Este es el primer video relacionado con las ecuaciones diferenciales. Y bueno, para recordar un poco lo que son las ecuaciones diferenciales y el poder que tienen como una herramienta matemática, pues lo primero que vamos a hacer es recordar cuál es la definición de una ecuación diferencial. Decimos que una ecuación en la que aparece x, y prima, y prima, ¿sí? Etcétera, donde y es igual a f de x y enésima es la enésima derivada de y con respecto de x, es una ecuación diferencial de orden n. Es decir, es una ecuación en donde aparece una variable independiente, que la vamos a llamar x, una variable dependiente que vamos a llamar y sus derivadas. Cuando estas derivadas de orden n están elevadas a una potencia 1, decimos que la ecuación diferencial de orden n es lineal. Cuando cualquiera de estas derivadas está elevada a una potencia diferente de 1, entonces es una ecuación diferencial no lineal. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones. La ecuación y' igual a 2x es una ecuación diferencial de primer orden, porque solamente aparece la primera derivada, y esta derivada está elevada a la potencia 1. Entonces es una ecuación diferencial lineal de primer orden. En la siguiente línea observamos la segunda derivada de y respecto de x más x cuadrada. Después aparece la derivada de y respecto a x elevada a la potencia 3 menos 15y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de orden 2 porque es la derivada más grande que aparece, y además es una ecuación de segundo orden no lineal porque esta derivada está elevada a la potencia 3. En el siguiente ejemplo tenemos la tercera derivada a la potencia 4 menos x cuadrada, la segunda derivada de y elevada a la potencia 5 más 4xy igual a x por e a la x. Observemos que aquí la derivada más grande que aparece es esta tercera derivada, entonces corresponde a una ecuación diferencial de orden 3, y esta tercera derivada está elevada a una potencia 4, esta segunda derivada está elevada a una potencia 5, por lo tanto esta ecuación es no lineal. Es una ecuación diferencial de tercer orden no lineal. Y el último ejemplo que vamos a ver, esta es la cuarta derivada de y respecto a x. Está elevada a la potencia 2, por lo tanto es no lineal. Menos 1 igual a x cúbica por la derivada de y respecto de x. Esta es una primera derivada que está elevada a la potencia 1. Entonces, la derivada más grande en esta ecuación pues es la de orden 4, y como tiene potencia 2, es no lineal, diremos que esta es una ecuación diferencial de cuarto orden no lineal. ¿Sí? Y esa es la manera en cómo las ecuaciones diferenciales se van a clasificar. Por supuesto, también existen las ecuaciones diferenciales parciales que no vamos a tocar en este momento. Bien, eh, retomemos el primer ejemplo, que es la derivada de y respecto de x igual a 2x, y seguramente la manera intuitiva que nosotros tendríamos para intentar resolver una ecuación diferencial como esta, pues es escribir y' justamente como la derivada de y respecto a x igual a 2x. Observe que este diferencial de x lo podemos llevar del lado derecho de la igualdad, aprovechando las propiedades que tienen las igualdades.
de tal manera que nos va a quedar de y igual a 2x por un diferencial de x. Entonces, podemos integrar ambos lados de la igualdad. El lado izquierdo se integra respecto a la variable y, el lado derecho se integra respecto a la variable x, y lo que tendríamos es que la integral de un diferencial de y es y del lado derecho la integral de 2x, que va a resultar en x cuadrada, más la constante de integración. Bueno, esta es la técnica más fundamental o el primer método de solución de ecuaciones diferenciales, y se conoce como ecuaciones separables o la técnica de separación de variables. ¿Cómo sabemos si una ecuación diferencial es separable? Bueno, la vamos a identificar si tiene esta forma o podemos escribirla de esta forma. Es decir, del lado izquierdo de la igualdad solamente aparece la variable y la derivada de la variable dependiente, y del lado derecho solamente aparece una función que depende de x. De tal manera que si nosotros escribimos y' como la derivada de y respecto de x escrita como un cociente, podemos hacer la separación de variables pasando este diferencial de x del lado derecho de la igualdad. De manera que un lado nos queda una función que depende de y con su diferencial, y del lado derecho nos queda una función que solamente depende de x con su respectivo diferencial. De manera que esta técnica nos permite hacer la integración de una sola variable del lado derecho y de la otra variable del lado eh, derecho, más la constante de integración. ¿Sí? Este es el lado izquierdo. Pero puede ocurrir que y nos quede del lado derecho, ¿sí? Y x del lado izquierdo. No importa, aquí la intención es que las variables nos queden separadas, una de cada lado de la igualdad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a intentar resolver la ecuación y a la cuarta a la 2x más y' igual a 0. Observe que esta es una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Y además es lineal, ¿sí? Esta variable dependiente, si está elevada a la potencia 4, no nos afecta en la linealidad de la ecuación diferencial. Bien, ¿cuál sería el primer paso? Pues escribir y' como de y respecto de x. Después lo que vamos a intentar es separar variables. Observe que esta derivada la puedo llevar del lado derecho con un signo menos, y eso me va a permitir que este diferencial de x pase del lado izquierdo multiplicando, y este y a la potencia 4 lo puedo pasar del lado derecho dividiendo. Lo que veríamos es algo de esta forma. Como este y a la cuarta pasó dividiendo, lo pongo en el numerador con una potencia negativa, y observemos que ya tenemos de un lado solamente a la variable x y del lado derecho solamente a la variable y. Bueno, ya podemos hacer la integración en cada lado de la igualdad. Tendríamos la integral de y a la menos 4 y del otro lado la integral de a la 2x. Observe que la integral de y a la menos 4 es menos un tercio por y a la menos 3, ¿sí? Más una constante que vamos a absorber de este lado. Y la integral de a la 2x es un medio de a la 2x. Este signo menos lo vamos a conservar, y aquí tenemos la constante de integración. Hasta aquí ya resolvimos las integrales en ambos lados de la igualdad, pero no hemos encontrado la solución de la ecuación diferencial.
Para encontrar la solución, pues necesitamos despejar la variable dependiente que es y. Entonces, observe que multiplicamos por -1 toda la ecuación. Este y a la menos 3 lo escribimos como 1 entre y cúbica, ¿sí? Y este 3 lo vamos a pasar del lado derecho multiplicando, de tal manera que nos va a quedar una expresión como esta, ¿sí? Ahora, como queremos despejar y cúbica, hay que sacar el recíproco en ambos lados de la igualdad, lo que nos va a llevar a esta expresión. Del lado izquierdo nos queda y cúbica y del lado derecho nos queda 1 entre la expresión que teníamos. Aquí ya casi terminamos, lo único que nos falta es sacar la raíz cúbica de y para tenerla despejada de manera que esta y va a ser igual a 1 entre 3 medios de e a la 2x menos 3 veces una constante de integración. Todo esto a la potencia 1/3. Ahora, una vez que usted tiene la solución de la ecuación diferencial, la recomendación es que esa solución la sustituya en la ecuación diferencial inicial y verifiquen que la igualdad se cumple, ¿sí? Y esa es la manera de verificar que la solución que ustedes encontraron de la ecuación diferencial, pues es la correcta, ¿sí? Hasta aquí vamos a dejar este primer video en donde definimos lo que es una ecuación diferencial, su clasificación y la técnica de separación de variables que recuerden va a funcionar siempre que ustedes puedan escribir la ecuación de esta forma y tengan la derivada de primer orden. Bueno, aquí terminamos.